Hola, yo soy Dado y justo acaba de comenzar la cuarta temporada de Overwatch 2 y te haré conocer los cambios que hay en los héroes. Comencemos hablando de Reinhardt. En la última actualización, su salud ha disminuido de 625 a 600, con una reducción en su armadura de 300 a 250. Sin embargo, para compensar esto, su salud base ha aumentado de 175 a 200. Los desarrolladores han explicado que estos cambios son necesarios ya que Reinhardt ha estado un poco desequilibrado últimamente, sobresaliendo demasiado después de recibir mejoras en sus habilidades ofensivas. Para ajustar su poder en general, se ha decidido reducir su salud total a través de la disminución de armadura, aunque algunos jugadores pueden sentirse preocupados por esta modificación. La introducción de nuevo personaje como Lifeweaver podría equilibrar la balanza, ya que podría salvar a Reinhardt sin problema. En definitiva, será interesante ver estos cambios cómo afectan al juego. En cuanto a Sigma, no tengo ninguna objeción. Con la reducción del daño directo a su acreción de 100 a 80, esto significa que perderá 20 puntos de daño en el impacto directo, pasando de 60 a 40. Esta reducción es especialmente significativa porque interfiere con su combo de un solo disparo contra objetivos con 200 puntos de vida, lo que ahora les permitirá sobrevivir. Sin embargo, para compensar esto, se ha aumentado la duración del aturdimiento de 0.8 a 1.1 segundos. Los desarrolladores comentan que la combinación del gancho de Roadhog, la acreción y el ataque principal de Sigma puede ser letal contra objetivos con 200 puntos de vida, por lo que se ha reducido el daño ligeramente para requerir un ataque principal adicional, pero también se ha aumentado la duración del aturdimiento para dar a los aliados más oportunidades de continuar con los impactos exitosos. Hace más de 5 años que Ashe fue lanzada en Overwatch, y desde entonces siempre ha tenido la capacidad de cargar su ultimate incluso mientras su robot Bob está activo. En un video de la versión anterior del juego se puede ver cómo Ashe alcanzaba un 23 o un 31% de carga mientras Bob disparaba, lo que hacía que fuera un personaje muy bueno. Sin embargo, recientemente se ha descubierto un error y se está arreglando, por lo que esta corrección no se considera un ajuste de balance, sino simplemente una corrección de error. A partir de ahora, Ashe ya no podrá cargar su ultimate durante la presencia de Bob, lo que significa que su carga se volverá a cero al finalizar su uso. Anteriormente, después de que Bob se retirara, Ashe aún tendrá un 30% de carga. Esto es un gran nerf para Ashe y algunos jugadores sugieren que si van a corregir estos errores, también deberían hacerlo con otros personajes como Wrecking Ball, quien también tiene la capacidad de cargar su ultimate después de que sus minas están activas. Para Cassidy, su salud se redujo de 225 a 200 y también se redució el daño de la granada magnética de 131 a 120. Esto significa que ahora podrá sobrevivir a un disparo adicional después de ser alcanzado por un enemigo, lo que aumenta la capacidad de supervivencia en el juego. Los desarrolladores han explicado que la granada magnética era demasiado efectiva, incluso a corta distancia, por lo que se está reduciendo el daño total que causa en su objetivo y en su área de explosión de manera uniforme. La reducción del daño por distancia recientemente recibido en su disparo principal permite a Cassidy jugar desde rangos más seguros, por lo que se está reduciendo su salud de vuelta a 200. Cassidy fue considerado una de las mejores opciones para DPS después del aumento en el rango de caída en la mitad de la temporada 3. Así que estoy de acuerdo con estos cambios. Aunque algunos jugadores consideran que la habilidad de la granada magnética es injusta, los cambios son necesarios para equilibrar el juego. Afortunadamente, Cassidy aún puede ser una de las mejores opciones para disparar en el juego, incluso después de estos cambios. Ahora, el PEM de sombra es capaz de desactivar completamente la habilidad ventisca de Mei. Los desarrolladores han comentado que están ampliando la lista de habilidades que el PEM de sombra puede desactivar, para que sea más coherente con el efecto que tiene sobre otros ataques finales controlados por dispositivos. Se realizaron cambios en la habilidad del dardo sedante de Ana en el juego. En concreto, se está reduciendo su duración máxima de 5 a 3.5 segundos únicamente cuando se utiliza contra héroes tanques. Los desarrolladores explican que han estado evaluando el impacto de estabilidad en partidas de 5 contra 5, y si bien no ha sido excesivamente disruptiva en general, se ha notado que es más fácil acertarla en tanques debido a su mayor tamaño, lo que la hace más valiosa cuando solo hay un tanque en el campo. Por tanto, han decidido de reducir su duración máxima en estos objetivos. Admito sentir un poco de tristeza por este cambio, pero entiendo la lógica detrás de la decisión. Los desarrolladores buscan mantener la sensación de que los tanques son fuertes y resistentes, por lo que quieren limitar el impacto de habilidades como lo es el dardo, pero no obstante, algunos jugadores han sugerido que si van a hacer este cambio en Ana, también deberían de considerar reducir el tiempo de aturdimiento en otros héroes cuando reciben ataques similares como lo hace Sigma. El rango del paquete de reparación de Brigitte se está reduciendo de 30 a 25 metros. Ahora, respecto a su ulti, esta ha sido revisada y tiene un aspecto diferente. En primer lugar, el escudo se fortalece y aumenta de 300 a 750 puntos de vida. Además, Brigitte ahora gana 100 puntos de armadura restaurable durante la duración de la ulti, lo que significa que si recibes un disparo y te curas, tendrás 300 puntos de vida base
base con 100 puntos de armadura adicional. Ya no construye gradualmente esa salud temporal verde como sus aliados, aunque esto sigue funcionando para ellos. La mayor diferencia es que el escudo ahora puede impactar a múltiples enemigos con un breve aturdimiento. Esto es increíble porque ahora puedes aturdir a Reinhardt a través de su escudo y preparar un ataque, o puedes aturdir la bomba de D.Va por ejemplo, para poder detenerla en seco. La única desventaja es que la velocidad de movimiento adicional que recibes mientras estás en la ulti se reduce de 30 a 15%. En general, este cambio es un gran beneficio neto para Brigitte. Los desarrolladores comentan que la ulti perdió algo de su poder, pero sigue siendo una habilidad defensiva con un impacto más inmediato gracias a la mayor cantidad de armadura y el escudo mejorado que puede utilizarse para bloquear a los compañeros de equipo mientras su salud temporal se construye o para interrumpir a los enemigos con el aturdimiento. En mi opinión, ya era bastante buena después del parche de mitad de temporada, pero con esta ulti tan fuerte realmente la veo como la principal support en la temporada 4. Para Mercy, su habilidad de curación por segundo aumentará de 45 a 55, lo cual es bueno. Sin embargo, ya no se aumentará la curación para los aliados que tienen menos de la mitad de su salud. En cuanto a la habilidad de Ángel, el tiempo de enfriamiento se reducirá de 2.5 a 1.5 segundos, lo cual es muy bueno y es como la antigua Mercy. La duración de las habilidades activas de salto y cancelación de agacharse se incrementará de 1 a 1.5 segundos, pero esto es una disminución de la potencia tanto del salto como del estado de agacharse, que es un super salto, lo que significa que no entrará en enfriamiento hasta después de ese tiempo de 1.5 segundos y ya no se puede interrumpir manualmente para comenzar el enfriamiento antes. También hay una pequeña mejora en su habilidad alternativa, que ahora está activa durante todo el tiempo que dura Valkyrie. Los desarrolladores tienen muchos comentarios aquí. El reciente aumento en la movilidad del cancelar el salto de guardián Ángel, también conocido como el super salto, aún necesita ser controlado para que no esté listo para usar el ángel de la guarda de nuevo después de volar y usar resurrección. Esta revisión proporciona más flexibilidad y permite a Mercy optar por un tiempo de enfriamiento adicional de 1.5 segundos al usar las opciones de cancelación de salto y agacharse o esperar el tiempo de enfriamiento base. La condición de multiplicador de curación aumentada en su bastón caducio tenía la intención de ayudar a los jugadores de Mercy a sentir más importancia al tratar de salvar aliados críticos de salud y agregar profundidad a la mecánica de curación sin cambiar el tiempo total para curar completamente la salud. Sin embargo, el rebalanceo general de los valores de curación recibió comentarios negativos significativos tanto de los que juegan como Mercy como los que juegan contra ella. Estoy de acuerdo en que no había un punto intermedio satisfactorio donde pudiéramos reducir la potencia de este efecto mientras aún se sintiera impactante, así que lo estamos revirtiendo. Es frustrante jugar y luchar contra alguien que está siendo cuidado por Mercy. También tenía menos de la mitad de salud, así que estoy feliz de que se haya revertido ese cambio. Sin embargo, creo que no poder cancelar tu ángel de la guarda o super salto temprano para iniciar el enfriamiento más rápido afectará su fluidez y probablemente se sentirá torpe. Honestamente siento lástima por los jugadores de Mercy porque ella cambia en cada parche. Moira recibió una mejora en su habilidad de rayo biótico, que ahora dura 3 segundos en lugar de 2. Además, su habilidad de desvanecimiento ahora puede ser activada durante la coalescencia, lo que le otorga una ventaja significativa en el campo de batalla. Aunque la velocidad de movimiento adicional de la coalescencia se reducirá del 50 al 40%, los desarrolladores aseguran que esta disminución apenas se va a notar. La capacidad de utilizar desvanecimiento durante la coalescencia permite a Moira realizar jugadas más efectivas, ya que puede reposicionarse aún más rápido y esquivar rápidamente las amenazas. Además, debido al estilo de juego más disperso de 5 vs 5, el rayo biótico de su ataque primario ahora durará más tiempo y sanará una cantidad mayor de vida. En resumen, Moira es ahora más sólida y con más habilidades, por lo que hay que tener más cuidado con ella en el campo de batalla. Una novedad que cabe destacar es que todos los mapas han vuelto a la rotación, eliminando así la idea de agrupaciones de mapas. Gibraltar y Hollywood han regresado, y este último incluso cuenta con un impresionante efecto de sombras nocturnas y además se ha agregado una nueva iluminación de amanecer en Queen Street. Yo soy Dado, espero te haya gustado el video, suscríbete que ya se viene más contenido con esta nueva temporada de Overwatch 2 y nos vemos en el siguiente video.